Hola, damas y caballeros. Es un placer para mí estar con ustedes aquí y compartir con ustedes algunas de las cosas que estamos haciendo en Uruguay referentes a la optimización del sistema de energía del despacho energético con energías renovables con alta variabilidad como son la eólica y la solar. Si me permiten, voy a compartir con ustedes la pantalla. Espero que se vea bien. Ahí está. Bien. Este tutorial es acerca de cómo se modela para el despacho energético las energías con alta variabilidad y del conjunto de herramientas que hemos desarrollado para eso en Uruguay. Es obvio que cada país es diferente, cada sistema es distinto y seguramente lo que es óptimo para un país puede no serlo para otro. Va a quedar en ustedes, en definitiva, analizar del conjunto de técnicas que veremos hoy, qué es lo que es aplicable o no en cada sistema. Para empezar, me parece importante de alguna manera caracterizar la variabilidad y sobre todo hacer notar que estamos ya acostumbrados a manejar variabilidades. Un indicador del esfuerzo necesario para controlar una variabilidad es cuánto tiempo, la ventana temporal que hay que promediar la energía proveniente de un recurso para obtener el valor esperado de esa energía con un margen de error de más o menos 10%, con una confianza de 90%. Bien, esa cuenta la hicimos con los recursos de Uruguay y para obtener el valor esperado con 10% de error y 90% de confianza en la energía hidroeléctrica, necesitamos promediar 16 años. O sea, precisaríamos un embalse capaz de almacenar 16 años de la energía hidráulica afluente para poder decir disponemos del valor esperado con un error de 10%. El mismo indicador calculado para la energía eólica y solar resulta que promediando 2 meses nada más se obtiene el valor esperado con el error de 10% y confianza 90%. Esto es importante porque imagínense ustedes que el esfuerzo de filtrado o el tamaño del filtro, acá son todos ingenieros eléctricos y eso lo van a entender bien, es el costo necesario para manejar esa variabilidad. Y es muy diferente construir un almacén capaz de almacenar 16 años algo que construir algo capaz de almacenar 2 años algo. El sistema hidráulico nuestro, el de Uruguay y el de muchos países de Latinoamérica, ya está preparado para filtrar variabilidades. Y en nuestros sistemas hidráulicos estamos acostumbrados a tener años secos y años lluviosos, ¿no? En cuanto a la energía eólica y solar, podrá haber días nublados o de poco viento o días muy radiantes o de mucho viento, pero no años sin viento o años sin sol. Entonces, ahí está la diferencia. O sea, son variabilidades, es cierto, las vemos como más variables porque tienen frecuencia superior, pero las cosas de mayor frecuencia resultan más fáciles de filtrar cuando para filtrarlas se precisa un almacén. Para seguir introduciéndolos en la problemática, les voy a mostrar esta figura que es el Uruguay, año 2011. Año 2011, el sistema uruguayo simulado en 2011, para las diferentes posibles hidraulicidades del año. O sea, en la horizontal tienen del 0 al 100% de los posibles aportes de la energía hidroeléctrica del año. Aquí, cerca de 10.000 gigavatios hora es la energía anual de la demanda, y aquí tienen, según
los 1000 años simulados de hidraulicidad, si con las menores lluvias, solo el 25% del total de la energía del año iba a ser cubierto con energía hidroeléctrica y el 75% restante con energía de centrales térmicas, o sea, con petróleo definitivamente, y Uruguay no es productor de petróleo, con combustible importado, o en el otro extremo, en un año súper lluvioso, prácticamente el 100% de la energía del sistema de 2011 podía ser cubierta con hidroelectricidad. En el año 2008 tuvimos un año súper seco, más o menos por aquí, para que tengan una idea, bastante seco, y además el barril de petróleo se fue a cerca de $150 el barril. Con lo cual, para Uruguay, tener que cubrir todo esto con generación térmica y a un precio altísimo resultó en realmente una crisis, ¿no? Una crisis económica, no hubo restricciones severas de suministro de energía, pero un golpe económico. Y definitivamente ese golpe nos apuró, nos incentivó a profundizar el camino al cambio de una matriz energética, a incorporar eólica en abundancia. En 2018, luego de ese cambio de matriz energética, la misma simulación del sistema con las mismas crónicas de hidraulicidad, o sea, que las tenemos aquí, es esta figura. La demanda creció de 10.000 gigas a 12.000 gigas anuales, con lo cual, si hubiéramos mantenido la estructura anterior del sistema, ya la energía hidráulica iba a ser prácticamente la misma en el máximo, que iba a cubrir los 10.000 gigas, nada más que le íbamos a estar agregando un 20% más de energía en base puramente térmica. Como ven, se instalaron cerca de el equivalente a 6.000 gigavatios hora de energía eólica, 6.000 gigavatios hora en el año de energía eólica, un poquito de solar que se ve ahí apenas, o sea, por acá, es el amarillo, un poco más de biomasa, se instaló una nueva planta de producción de pasta de celulosa y genera un poco más de biomasa. Y el térmico, tenemos el que había, y ven cómo es el uso. La demanda es esta, prácticamente en el 70%. O sea, primero, la eólica es una banda constante que no depende de la hidroelectricidad en la práctica, o sea, genera todos los años casi lo mismo. Y lo que ven es que hay excedentes, o sea, por arriba de la demanda hay excedentes todo el tiempo. Esto es una condición del nuevo sistema, o sea, de la estructura del nuevo sistema, y viene dada por la sencilla razón de que cada vez que consumimos del térmico, o sea, de este marrón, estamos gastando en el costo variable cerca de entre 100 y 150 dólares por megavatio hora, porque son centrales con gasoil y el gasoil es importado. O sea, no tenemos petróleo. Y la energía eólica saldrá 60 dólares el megavatio hora, pero se darán cuenta que mírenla como simplemente como el combustible de las térmicas cuando no hay agua. O sea, cuando hay necesidad de despachar térmico, que es cuando no hay agua, uno puede gastar entre 100 o 150 dólares por megavatio hora o gastar del orden de 60 dólares por energía eólica. Que ya hoy la energía eólica podrá valer menos, pero en ese momento era el valor que tenía. Fíjense que es una cuestión probabilística, pero es preferible tener un poco más de eólica y tirarla. O sea, si yo tiro la mitad de la eólica, en vez de 60 dólares el megavatio hora, me costó 120, que es prácticamente lo mismo que me sale el térmico. Entonces, prefiero tener excedentes casi del 50% de las veces y no estar sujeto a una variación del precio del barril de petróleo. Bueno, este es el esquema y en definitiva lo que vamos viendo en los diferentes, eso sí, que se puede ir observando en diferentes países, que con la tendencia
a incorporar las renovables y con los precios que están teniendo las renovables, esta condición de tener excedentes la van teniendo todos los sistemas. Yo creo que esto es una de las cosas que en la región nos va a ayudar con el tema de la integración, porque todos los países empiezan a tener excedentes ocasionales. En la semana, un día de mucho viento, por ejemplo, y a todos nos empieza a convenir poder intercambiar ese excedente ocasional. Esta última es para que tengan bien la dimensión del cambio y del sistema que estamos hablando, o sea, del uruguayo. En amarillo tienen en un año, en el año 2018, el pico de la demanda diaria. Esto está por unidad del promedio anual, pero no importa, o sea, lo que importa es mirar la figura. O sea, en amarillo tienen el pico de la demanda diaria, en rojo el valor medio y en azul el valor mínimo de la demanda diaria. En verde tienen la potencia instalada de eólica más solar. Como pueden ver, la potencia instalada todo este tiempo es superior al pico diario de la demanda. O sea que prácticamente el 70% de los días del año, en 2018, o sea, la demanda va creciendo y esto se irá diluyendo, pero el 70% del tiempo la capacidad instalada de eólica más solar supera el pico de la demanda diaria. Es ese el sistema que estamos hablando con ese nivel de penetración. Bueno, ahora un poquito, o sea, vamos a separar la presentación como en 3 etapas. Esta primera que les presenté ya, que es caracterización de un sistema con alta penetración de renovables y como el uruguayo, o sea, con energía hidráulica en abundancia. Ahora, un poquitito sobre lo que son los códigos de red y las cuestiones que suceden por debajo de los 10 minutos en un sistema, o sea, el control, digamos, eléctrico de la red, el control en tiempos no humanos. Y después vamos a hablar de la parte que me parece a mí más interesante en esta etapa de nuestro sistema, que es cómo gestionar el despacho óptimo con estas variabilidades. Bueno, lo de los códigos de red, en Uruguay no se hizo algo muy diferente que lo que se hace en otras partes del mundo. Se les exige a los generadores mantenerse conectados con variaciones de frecuencia entre 47 y 52 Hz, y acá están los tiempos que tienen que poder permanecer con esos desvíos de frecuencia. También se les solicita que sean capaces de soportar huecos de tensión como este que está aquí, aquí está especificado el tiempo y la forma del hueco. Se les pide también que sean capaces de entregar o absorber reactiva con un diagrama PQ como este que está acá, y cierta capacidad de ser controlados, una curva de control según la frecuencia del sistema. O sea, en determinado nivel de frecuencias, ellos tienen que poder aceptar las consignas de generación que se les da desde el centro de control. Y por supuesto también se les pide que los controladores de las máquinas tengan determinados estatismos que dan la estabilidad necesaria del sistema. O sea, esto no vamos a profundizar porque es lo mismo que se viene adoptando en casi todos lados. Algo fundamental es, de primera, acá siempre se solicitó, y así está implementado, que todos los generadores están conectados al centro de control vía el sistema SCADA, y desde ese centro de control se les puede setear el modo de control, que puede ser de potencia activa, de potencia reactiva o de control de tensión, y aceptan directamente las señales de control que le vienen vía el SCADA, el sistema SCADA. O sea, nosotros tenemos el control de todos esos parques eólicos y solares que están distribuidos por el territorio nacional. Entonces, esto es muy importante porque son sistemas de generación distribuidos con capacidad de control importante, con electrónica de potencia que puede responder en forma rápida, y tener esos recursos distribuidos es importante para los operadores. Bueno, adicionalmente, para garantizar que todo funcione en estos tiempos que estamos diciendo que están en los sistemas de control,
Se instaló un control automático de generación que está llegando a nuestras centrales hidráulicas principalmente y es básicamente para hacer el seguimiento de la demanda. También se implementó un Dynamic Line Rating con un algoritmo desarrollado por el ingeniero Eduardo Pensa de UTE, que en base a la información de las estaciones meteorológicas calcula en todo momento, está programado dentro de los cálculos del sistema SCADA, cuál es la sobrecarga que se le puede dar a las líneas, y los operadores están viendo eso todo el tiempo y están entonces permitiendo o no que se produzcan las sobrecargas en base a los controles las consignas de control que dan a los parques en particular o a conjuntos de parques en cada zona según como lo hayan definido. Y también se instaló un Remedial Action Scheme para hacer más robusta la red, en definitiva. Bueno, esta figura solo es para terminar de darles la imagen o sea, esta y la siguiente son para darles la imagen de cómo está operando el sistema uruguayo hoy. Y aquí tienen 72 horas cualesquiera, o sea, fueron elegidas al azar de enero del 2020. Y aquí lo que ven es la demanda, es la curva negra esta que está acá. Y en esas 72 horas pueden ver que en el pico del mediodía del primer día fue necesario despachar térmicos, este rojo que está acá. Bueno, tienen la biomasa en la base, después tienen la solar en los mediodías, ven que el último mediodía fue un poco nublado, no hubo casi sol, la eólica y la hidráulica. Y fíjense que en estos 3 días pasó de todo, o sea, hubo excedentes en las madrugadas en esta y en esta que se exportaron. En el mediodía la eólica fue baja y no dio entre la hidráulica, la eólica, la solar y la biomasa, y hubo despacho térmico para cubrir ese pico. En el mismo día, en el pico de la tarde, el viento subió, fue suficiente el viento y sobró y hasta hubo excedentes para exportar. Aquí ven que se exportó hidráulico también, eso es porque las centrales hidráulicas tienen ciertas restricciones de despacho mínimo por navegabilidad o por toma de agua de ciudades aguas abajo, y entonces terminaron siendo exportadas. Esto muestra a que tienen de 0 a 100% las variaciones 10 minutales, también sacado del sistema SCADA, de la demanda real. Aquí ven que estos son 50 megas, 25 megas es aquí. Fíjense que esto es más o menos 2% de probabilidad, 2,5%. Y aquí lo que ven es que con 2,5% de probabilidad, la demanda del sistema precisa precisa una reserva rotante de 25 megavatios para lograr absorber las variaciones que va a tener. La demanda neta, o sea, la demanda del sistema menos la eólica y la solar, tiene variaciones 10 minutales que aumenta ese requerimiento en otros 25 megas. O sea que con 50 megavatios de reserva rotante podríamos absorber las variaciones 10 minutales en el 98% de las ocurrencias. Estos 50 megas, si tienen en consideración que solo de capacidad hidráulica hay 1.500 megavatios instalados, se darán cuenta que es algo fácil de obtener en Uruguay. Entonces, cualquier unidad de una central hidráulica genera más que eso. Bien, hasta ahora, en definitiva, lo que hemos visto es la estructura el sistema uruguayo y la estructura de control para lograr gobernar aquello que pasa dentro de los 10 minutos, o sea, de lo que se encargan los automatismos del sistema. Desde mi punto de vista, los sistemas van teniendo inteligencia incremental. Cada cosa que vamos agregando viene con nueva tecnología, con nueva capacidad de comunicación, y al final es como la red entera, con todos los generadores, con sus controladores, es como un organismo que tiene control distribuido y que ante algún evento reacciona de forma tal de tratar de solucionar localmente
la contingencia sin afectar el resto del sistema. Mi impresión es que eso va a ser cada vez más fuerte, o sea, ese organismo actúa como un gran robot que es cada vez más robusto, porque en realidad, en vez de estar agregando problemas, lo que estamos agregando son recursos y soluciones, que bien usadas son oportunidades, no son problemas. Y eso es lo que me parece que pasó en Uruguay y que está pasando y que va a continuar pasando en forma permanente. En el resto de esta presentación, el foco va a estar en la programación óptima del uso de los recursos, en aquello que sucede en pasos de tiempo superiores a la hora, o sea, en las decisiones que tomamos. Y eso va tal vez desde una planificación de largo plazo, que no vamos a entrar en eso nosotros, pero en la programación semestral, mensual, semanal, diaria, o sea, es cómo se va operando y programando el sistema. Es por ahí donde vamos a encaminar el resto de la presentación. En Uruguay, el despacho se realiza en forma centralizada, lo realiza ADME, yo soy el gerente del despacho nacional de cargas en ADME. Se tienen en cuenta solo los costos variables, o sea, se minimiza el valor esperado de la operación futura en todo momento mirando los costos variables, y no se tienen en consideración los contratos que pueda haber entre los diferentes agentes. O sea, se realiza el despacho tratando de minimizar el valor esperado del costo país de suministrar la energía. Para hacer todas estas tareas de programación óptima de los usos de los recursos, en ADME usamos la plataforma SINC, de la cual soy uno de los papás junto con otros colegas. La plataforma esta está 100% desarrollada con programación orientada por objetos. Fue desarrollada en el marco de varios proyectos de investigación con diferentes financiamientos del BID, CONICYT, de la ANI. La CAF también nos ayudó en determinado momento. En el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Uruguay. Adentro de esta plataforma, que como dije está 100% orientada a objetos, las diferentes entidades están programadas como si fueran actores en lo que sería una sala de juego donde se les enseñó determinadas reglas para poder jugar. Esto lo digo así al pasar solo para que vean que es técnica de programación muy, muy moderna que permiten que sea fácilmente extensible. O sea, es muy fácil crear un nuevo modelo, es simplemente lograr saber que hay que enseñarle a un actor para poder largarlo ahí adentro y que juegue. O sea, no hay que cambiar nada. La plataforma no necesita ser cambiada para agregar un nuevo modelo, simplemente es agregar una nueva entidad que sepa entrar en el juego. Y es gratuita y está desarrollada en modalidad open source. Bien, vamos a una breve introducción a la complejidad del despacho óptimo, ¿no? Si no hubiera lugares donde almacenar energía, no existiesen los lagos en las centrales hidroeléctricas, ni los bancos de batería, y si no existiesen restricciones en cuanto a los tiempos de arranque y parada de las máquinas, o la velocidad con que son capaces de tomar carga o liberar carga, realizar el despacho óptimo sería muy sencillo. Uno ordenaría los recursos de menor costo variable a mayor costo variable y tendría lo que se llama el orden de mérito de despacho, y con esa lista de recursos simplemente miraría el nivel de demanda y despacharía desde el más barato y los sucesivos hasta lograr cubrir los megavatios de la demanda. Y eso haría en todas las horas. Si fuera así, sería todo muy fácil. En la práctica, hay que tomar decisiones que afectan el futuro. O sea, lo que nosotros hacemos en una hora tiene consecuencias sobre las acciones que podemos tomar en las horas siguientes. A modo de ejemplo, si usamos el agua de un embalse, sacamos
un hectómetro cúbico de un embalse, no contamos con ese hectómetro cúbico en el futuro. Entonces, estamos afectando el futuro. Entonces, la habilidad de almacenar los recursos, de tener lugares donde almacenar, puede ser vista como la capacidad de mover los recursos en el tiempo. Cada vez que nosotros quitamos un recurso de un almacén, de un lago, por ejemplo, agua de un lago, le estamos quitando un recurso del futuro y trayendo del presente. Cada vez que dejamos guardado, o sea, almacenamos algo, lo que estamos haciendo es tomar la decisión de no usar ese recurso hoy y llevarlo al futuro. ¿tá? El resolver en todo momento qué hacer es tener una política de operación. O sea, la política de operación es eso, es en base a la información que se tiene, bueno, ¿qué se hace? ¿Cuál es el despacho? ¿tá? Tomar la decisión. Esa política, o sea, mírenla como una función que toma la información y les dice qué hacer. Eso es lo que usa el operador. Y tener la política óptima es tratar de tener la que minimiza el valor esperado del costo futuro de la operación. Ese óptimo se obtiene por técnicas de optimización que se llaman en general programación dinámica estocástica. La parte de dinámica viene por el tema de la vinculación en el tiempo de las decisiones, y el estocástico viene porque acá hay un montón de cosas que en realidad no son determinísticas, sino que son aleatorias, como la disponibilidad de las máquinas, la lluvia y la disponibilidad del recurso hidroeléctrico, del solar, del eólico, la propia demanda tiene aleatoriedad. Bien. El resultado de la política óptima, se los digo así en palabras porque creo que es como va a quedar conceptualmente, no es otro que un equilibrio entre los costos evitados en el presente por usar un recurso hoy que podría almacenar, y cuando digo recurso es cualquier decisión, o sea, es cuando tomo una decisión hoy tengo un beneficio y lo comparo con las consecuencias en el futuro de el condicionamiento que creó en el futuro el haber tomado esa decisión. O sea, si desembalsé un hectómetro cúbico, bueno, hoy me ahorré tanto de gasoil o de fuel oil o lo que fuese, que sustituí por haber generado contaminación hidráulica, y al futuro lo encarecí en una X cantidad de dólares, porque en el futuro no voy a poder generar con ese hectómetro cúbico y voy a tener que generar con térmico. Entonces, la política óptima es un equilibrio entre las derivadas del costo en el presente por las decisiones versus las derivadas del futuro por cambiar las variables que afectan el futuro. ¿Cómo se modela eso? Y aquí no vamos a intentar entrar en detalles matemáticos, es solo darle un pantallazo de cómo es el modelado. Y el modelado es el sistema, sería esto que está acá. Se identifica un vector de estado del sistema, que generalmente lo llamamos X, que no es otra cosa que el vector que tiene la información relevante del pasado del sistema, o sea, capta la historia del sistema que importa en el futuro. En definitiva, cuando nosotros estamos tomando decisiones que afectan el futuro, lo que estamos haciendo es cambiando el vector de estado del sistema. Por ejemplo, el volumen embalsado en un embalse es una de las variables de un vector de estado. El sistema está atacado por un conjunto de entradas, un vector de entradas, aquí marcado con R, que no controlamos. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, el precio internacional del barril de petróleo no lo controla Uruguay, cuánto llueve no lo controla Uruguay, y por un conjunto de entradas controlables, que es lo que el operador del sistema controla. O sea, fijar este vector es fijar el despacho. Aquí tenemos el operador del sistema, que lo que tiene es una política de operación, que no es otra cosa que lo que les decía hace un rato, que es, bueno, es una función que si a mí me dicen cuál es el estado del sistema y cuál es la información que yo no controlo, o sea, la exógena, me permite decir cuál va a ser mi vector de control. Así es que está modelado y planteado esto. Entonces los conceptos son el estado,
la política de operación que se te mapeo, dada un estado, un vector de entrada no controlable, el vector de control y el tiempo, es posible calcular los costos por dar por el despacho de esa hora, póngale un paso de tiempo, o sea, es cuáles son los costos directos, y el costo futuro, desde ahora hasta el infinito, que es lo que intenta minimizar la política de operación, es el valor esperado en el conjunto de las historias posibles de la integral desde ahora hasta el infinito de los costos incurridos en el tiempo. ¿tá? O sea, por ejemplo, cuánto estoy gastando de gasoil, de fuel oil, si tengo que importar, si menos las exportaciones si exporto. Ese es el planteo. Un cambio importante, o sea, obviamente que esas simulaciones y esos algoritmos se hacen con pasos en computadoras, con pasos de simulación que son discretos, y esos algoritmos lo que tienen que hacer en esos pasos de simulación es hacer cumplir los balances de potencia en todo momento, y los balances de energía, si cumplen la potencia, los de energía en el paso del tiempo. Es muy diferente modelar un sistema que tiene inercias pesadas, o sea, embalses grandes y centrales térmicas solamente, a modelar un sistema que tiene variabilidades como la eólica y la solar. Ahí ya empezamos con unos cambios. ¿Cuál es la de las primeras consecuencias que aparecen al introducir variabilidades rápidas que hay que representar? Y una de las primeras es que el tiempo de simulación, el paso de tiempo utilizado, hay que acortarlo. O sea, no se puede decir, no, hago un balance de la semana entera, porque en la semana hay horas que el viento, ya, si vieron las 72 horas esas que les mostré, se habrán dado cuenta que ahí pasa de todo un poco. Entonces, una de las primeras consecuencias es que los sistemas pasan de algo que podíamos decir que tenía camiones, o sea, que eran máquinas pesadas, a algo que tiene cachilas de Fórmula 1, autos de Fórmula 1, que son dinámicas mucho más rápidas. Por lo cual, los pasos de tiempo hay que llevarlos a horarios o diarios cuando mucho, pero no se pueden mantener los balances que como hacíamos antes de balances mensuales o balances semanales. Entonces, ahí ya hay un cambio importante. ¿Qué es lo que pasa cuando bajamos la discretización del tiempo? Y empiezan a ser importantes variables que antes no eran importantes. O sea, con un paso semanal y una central que tenía un lago capaz de almacenar la energía de un día, era una central de pasada. No tenía ninguna utilidad representarla con más detalle. Resulta que ahora que ese lago de un día puede estar filtrando variaciones de eólica o de solar, pasa a ser importante. Entonces pasa a ser una variable de estado que tiene que ser considerada en el sistema. Otro aspecto que va en el mismo sentido y que lo vamos a ver un poquito más adelante es la cuestión de los modelos de falla-reparación de las unidades de generación o de las líneas de transmisión o de lo que sea. Cuando usábamos pasos de tiempo semanal o mensual, los modelos eran sencillos. Se tiraba si el factor de disponibilidad era 90%, se tiraba un random de la máquina, y en esta semana, en esta simulación, la máquina está rota o la máquina está sana. Al ir a pasos de tiempo horarios o diarios, pero bajar el paso de tiempo, esos sorteos independientes, fíjense que les da que en una hora la máquina está rota con probabilidad del 90%, pero la siguiente está rota con probabilidad del 10% y sana con 90%. Y a la siguiente informa independiente lo mismo. Entonces, es muy fácil verificar el valor esperado en pocas horas, porque si son sorteos independientes, en cada hora no hay una historia de que si me rompí, a la hora siguiente es mucho menos probable que esté sano. Entonces, es necesario también incorporar variables de estado que reflejen el estado de disponibilidad de los equipos. ¿Cuál es
la mayor limitante de todos estos métodos para manejar lo que estamos hablando. Es lo que se conoce como la maldición de la dimensionalidad de Bellman, y voy a tratar de que, en base a la simple observación de que la política de operación tiene esta forma, que es, va de un espacio donde está un vector de estado X, un vector de entradas no controlables y el tiempo, y que es un mapeo entre este espacio y el espacio de los vectores de control, que imagínenselo como las potencias despachadas de cada máquina, si lo quieren ver así, o sea, es qué despacho. Fíjense que el representar este mapeo y calcularlo para tener la política de operación óptima es algo que explota dimensionalmente, ¿no? O sea, es la dimensión de eso. Si yo discretizo cada dimensión del espacio de estado en X1, en X2, así hasta la última dimensión. Lo mismo con el vector R y el tiempo. Al final tengo que en el espacio de entrada de esta función voy a tener en X1 por X2, así todo multiplicado, y además eso multiplicado por el espacio de la salida. Entonces la complejidad de eso crece y explota dimensionalmente, y es lo que se conoce como la maldición de la dimensionalidad de Bellman. Todas las herramientas que tienen que hacer despacho de un sistema hidrotérmico, o sea, que tienen capacidades de almacenamiento de energía, tienen alguna suerte de programación dinámica estocástica y se enfrentan a este problema. Y en definitiva, esto lo que muestra es que cada vez que agregamos una variable de estado, estamos explotando, o sea, está explotando la dimensión del problema. Entonces, una cosa es un embalse, dos embalses es exponencialmente peor, y así sucesivamente. Imagínense que les acabo de decir que hay que considerar hasta los embalses de un día, y que la disponibilidad de las máquinas también son variables de estado. Estamos diciendo que la maldición de Bellman se nos cae arriba con todo. Bien, otro aspecto para terminar con los cambios en las herramientas que inducen el tema de manejar las variabilidades nuevas. Ahí tienen 4 días de julio de 2018 del despacho real, ¿no? Como fue, tienen en amarillo es el eólico, en amarillo es el solar, el eólico en verde, la biomasa naranja, azul hidráulica y una térmica en rojo, ahí las térmicas. Ven que tiene variabilidad, y que la eólica, con el nivel que tiene, toma buena parte del abastecimiento de la demanda. Era muy común en los programas de simulación, bueno, tomar un paso de tiempo de repente semanal, pero subdividir el paso de tiempo en bandas horarias y desordenar las horas dentro del paso de tiempo, agrupando las horas de mayor requerimiento en la banda de pico o banda 1, las siguientes en requerimiento en la banda 2, y así sucesivamente hasta la última banda con las horas de menor requerimiento. Las bandas horarias es lo que en Brasil se conoce como patamares, tienen leve, media y pesada. En Uruguay le llamamos postes, y generalmente usamos 4 o 5 postes de punta y otros más. Y tradicionalmente, para causar el desorden de las horas en el paso del tiempo, para agruparlas en las de mayor requerimiento y menor requerimiento, para obligar el balance de potencia en esas horas, se utilizaba la monótona de carga del sistema, o sea, es en base a la demanda. Se decía, la demanda es la que tiene los requerimientos de potencia, reordeno las horas del paso de tiempo, o sea, de la semana o del mes, según que el paso de tiempo fuera semanal o mensual, de acuerdo a las horas de la potencia de la demanda. Eso hoy, yo le diría, ya es cualquier cosa, ya no estaría mal, no es posible, y para eso le voy a mostrar de estas mismas horas. Ahí lo que tienen es, en azul, las mismas horas, ordenadas por la potencia de la demanda real del sistema, de la verdadera demanda. Esta es la curva monótona de carga. Si uno fuera a definir 3 bandas aquí, de repente definiría una con esta potencia, el promedio de lo azul, y otra con esta para la demanda.
Pero fíjense abajo en rojo, los puntitos rojos son la demanda neta, lo que se llama la demanda neta, que es la demanda menos la eólica y la solar, menos la renovable. Como pueden ver aquí, el requerimiento de potencia quedó desordenado. O sea, si voy a poner que el requerimiento en la banda 1, el requerimiento real es el rojo, y el orden no tiene nada que ver con el orden impuesto por la demanda real. Entonces, una de las cosas que cambia es si el programa está usando pasos de tiempo superiores a la hora y para mantener los requerimientos de potencia utiliza la separación en bandas del paso de tiempo, entonces necesariamente esas bandas tienen que ser dinámicas. O sea, en el caso nuestro en SINC, para pasos superiores a la hora usamos bandas de tiempo, pero el programa calcula en cada instante y cada vez que va a hacer un paso de tiempo la demanda neta y reordena las horas del paso del tiempo de acuerdo a la demanda neta. O sea, tiene lo que llamamos un bandizado dinámico o postizado dinámico, le llamamos nosotros. Bien, el tema de la representación de lo aleatorio. Hay muchas fuentes representadas de aleatoriedad: la velocidad de viento, la demanda, los caudales de aportes a las represas, los precios de los combustibles, las disponibilidades de los combustibles, de la generación, de todo. Todo eso es aleatorio. Todo eso hay que representarlo de alguna manera, ¿tá? Y una cosa que pasa a ser fundamental, sobre todo cuando estamos diciendo importa ir a pasos de tiempo más finos, es la correlación entre esos eventos, ¿tá? O sea, solo para dar un ejemplo muy sencillo, sol de noche no hay, ¿tá? Entonces, saber que el sol solo está en determinadas horas y que la demanda vale algo en esas horas y que la eólica vale algo en esas horas es importantísimo. Entonces, la representación o el modelado de los procesos estocásticos tiene que hacerse por conjunto de señales o por conjuntos de procesos en los que importa mantener la correlación entre ellos. A modo de ejemplo, tal vez no sea importante la dependencia del precio del barril de petróleo como evento estocástico con la velocidad de viento en Uruguay. O sea, obviamente esas dos señales no es necesario. El sol, o sea, la radiación solar, la velocidad de viento, la temperatura y la demanda son cosas que tienen que ir en conjunto. Bueno, respecto a lo de la fase de reparación, ya les había hablado hace un ratito el problema de pasos de tiempos cortos, y al final lo que tiene la plataforma SINC no es otra cosa que un modelito de fase de reparación con dos estados, donde todas las unidades, los generadores, las líneas, lo que sea que se pueda romper, lo que uno especifica es el factor de disponibilidad, que es la probabilidad del estado estacionario disponible, y el tiempo medio de reparación. Entonces, según el paso de tiempo, se calcula un modelo que calcula las probabilidades de transición de este modelito de Markov, que lo tiene cada unidad del sistema. Está resuelto así de sencillo adentro del SINC. Obviamente que cada una de estas cosas es una variable booleana, pero es una variable de estado. En el tema de las correlaciones, solo para fijar un poquito lo que recién les dije de idea, aquí tienen cómo es en Uruguay un año, de acá hasta acá lo que tienen son las 24 horas del día, aquí en vertical los meses, y cómo es el valor esperado de la solar según la hora del día en el conjunto de todo el año, y de la eólica, que ven que al mediodía siempre baja. O sea, esta correlación es importante. Esto es solo un valor esperado, tengan en cuenta que el viento, una realización real, puede ir hasta cero, o sea, simplemente para mostrar que hay correlaciones y que son importantes. Fíjense, el máximo de Uruguay, los colores aquí es la demanda, verde es baja demanda, rojo es alta demanda, y lo que tienen es el verano, es donde empieza el año y donde finaliza en Uruguay, estamos en el hemisferio sur. El invierno es el centro, y lo que tienen a la máxima demanda en Uruguay se da entre las 19 y 22 horas en invierno, ¿verdad? En invierno, fíjense, el sol, la solar genera menos, y en las horas de mayor demanda que son estas, la solar no está. La eólica, aquí es donde
la parte del día donde genera más, empezando, o sea, empieza cuando se va el sol a subir y sube. O sea, tiene mejor correlación para cubrir el pico. La eólica también tiene, en las madrugadas hay bastante viento y en realidad no hay demanda. Entonces, todos esos aspectos tienen que estar representados en conjunto porque significa, es ahí donde el sistema le da valor o no a un recurso. ¿tá? Y si instala mucho un recurso, empieza a perder valor porque compite en las mismas horas con las demás unidades del mismo recurso. Entonces, tiene que estar representado la coherencia entre todo eso. Para representar en forma conjunta todas las señales que hay en el sistema, utilizamos unos modelos que los llamamos CDGH, de correlaciones en espacio gaussiano con histograma, que básicamente lo que tienen es, dado el conjunto de señales, identifica un conjunto de transformaciones que transforman las señales a un espacio gaussiano, y en ese espacio gaussiano se identifica un sistema lineal que capta las correlaciones entre las señales entre sí y con sus pasados. ¿tá? El modelo, cuando una vez identificado se utiliza, simplemente tiene un vector de estados, que es este X que está aquí, se ataca con ruido blanco gaussiano en ese sistema lineal en un espacio gaussiano, genera series que son gaussianas pero correlacionadas entre sí, y por el mismo conjunto de transformaciones identificadas que se usó en la identificación pero invertido, se llevan esas señales al mundo real. Y de esas maneras se mantiene las probabilidades cruzadas entre las diferentes cosas. En 2016-2017, gracias a un financiamiento de CAF, hicimos un proyecto de relevamiento de las tecnologías de generación de pronósticos de eólica y solar, y como resultado de ese proyecto obtuvimos las herramientas y los modelos para lograr tener buenos pronósticos de eólica y solar. ¿Por qué voy a esto de los pronósticos? Un operador sin pronósticos, pero con los modelos de los procesos estocásticos, esos CGH que les mostré recién, lo que vería es algo como esto: se está parado en un momento en el sistema y dice, bueno, los procesos estocásticos, la generación eólica y solar, sé que van a evolucionar dentro de tal cono de probabilidad. Mira para adelante y tiene ese cono. ¿Qué es el cono de probabilidad que es posible inferir a partir de la información histórica del proceso? Pero no tiene más información que eso. Tener un pronóstico no es otra cosa que lograr achicar ese cono de alguna manera y enfocarse en cierta parte del cono. O sea, el pronóstico es eso, es información adicional a aquella que mi modelo solo era capaz de tener. Para incorporar los pronósticos, los SGH son muy cómodos en eso, porque con la misma transformación que se transformaban las series del espacio gaussiano, se transforman los pronósticos, y dentro del espacio gaussiano se calculan una serie de sesgos, o sea, vectorcitos así que van por cada canal imponiendo un sesgo, que eso lo que hacen es ubicar la trayectoria de probabilidad 50% en la mitad del cono del pronóstico. O sea, mueve el sistema para que la probabilidad 50% sea la del pronóstico, y un conjunto, una serie de matrices de atenuación, una forma como esta que está aquí, que lo que nos permiten es regular el ruido que se inyecta. O sea, aquí está el ruido blanco multiplicado por una matriz que entra en todos los canales del sistema lineal. Simplemente, si esta matriz la pongo en cero, anulo el ruido y el pronóstico, la salida del CGH es determinística. Si la matriz la pongo en la identidad, me queda el ruido histórico, y lo que me permite esta serie de atenuadores es ir desde un pronóstico determinístico en los instantes en el cortísimo plazo y ir inyectando el ruido hasta el ruido histórico y terminar en el ruido histórico. O sea, los atenuadores los llevo desde los valores del 50% del pronóstico a cero y quedo con la estadística histórica, y los atenuadores van de 0 a 1, pasando desde el pronóstico determinístico a la estadística histórica. Otra cosa importante de los SGHs es que nos permiten, en ese espacio gaussiano que es todo lineal, en el espacio donde manejamos el sistema lineal, definir una matriz, como esta que está acá, de reducción,
donde, dada la dimensión del estado original del conjunto de variables, la llevamos a un estado reducido. Y la política de operación la podemos calcular sobre el estado reducido. Esto es un arma poderosa contra la maldición de Bellman y la estamos usando permanentemente, por ejemplo, en los modelos que representan los caudales a las represas. O sea, nosotros resumimos las condiciones de las cuencas en una única variable de estado hidrológico para ahorrar variable de estado, y es a este nivel que está aquí. Bueno, aquí solo a modo de ejemplo para que vean la fuerza que tiene un pronóstico. Esto es, en un momento cualquiera que elegí al azar, qué es lo que vería el operador de acuerdo a la velocidad de viento que haría en ese momento para las siguientes 72 horas. Vería que en valor esperado la producción eólica iba a tener este comportamiento. Esto está en por unidad de la potencia instalada, y con bandas de probabilidad entre 10 y 90% iba a estar ahí. Eso es sin pronóstico. Para esas mismas horas, tomando el pronóstico disponible, esto es lo que vería el operador en ese momento, lo que vio cuando operó. O sea, se dan cuenta que es bien distinto no tener pronóstico que tener pronóstico. Cambia totalmente. Bueno, respecto a la eólica, respecto a la demanda, la ingeniera Eliana Cornalino desarrolló un modelo en base a CGH, también a modelos CGH, que separa la demanda en 4 tramos horarios, genera con la información con el pronóstico de temperatura lo que sería el pronóstico de demanda, y eso se afecta según el día del año, si es feriado o no es feriado. Bueno, para más información pueden ver este video que está aquí. No vamos a entrar en detalle en cada modelo, pero está ahí la información. Respecto a los modelados de las cuencas hidráulicas y a cómo estimar el estado de la cuenca, o sea, camino hacia el CGH, pero necesito, en base a la información de los pronósticos de lluvia, generar los pronósticos de caudales. Eso, la ingeniera Alejandra de Vera, del Instituto de Mecánica de Fluidos de Facultad, bueno, nos desarrolló el modelo que estamos usando hoy, que tiene los modelos de las cuencas, y junto con el ingeniero Pablo Alfaro hicieron un estimador del estado de las cuencas en base a las mediciones de los pluvómetros y de la información satelital disponible. Y eso está funcionando en AME hoy. Más información tienen en el video que les dejo ahí abajo. Respecto a ese mismo modelo, cómo incorporar los ensembles, porque de las lluvias, lo que se tiene, de los pronósticos de lluvias se tiene ensembles de acuerdo a los programas de simulación de la dinámica de la atmósfera globales que se dispone, y de esos ensembles, pasando por el modelo que les dije antes, lo que tenemos son ensembles de caudales a las represas. Bueno, ¿cómo calibrar en forma óptima el CGH que estamos usando para representar ese pronóstico? El ingeniero Guillermo Frieder, en el video que está ahí, lo explica mejor. Desarrolló la metodología para calcular las series de sesgos y atenuadores que dan máxima verosimilitud al pronóstico. Esa sí que está calculada. Bueno, algo tradicional también es que en ese CGH de caudales y aportes de aportes de caudales que tenemos, utilizamos el pronóstico de la temperatura superficial del Océano Pacífico en la región 3.4, que es lo que determina que haya un niño o una niña, y en Uruguay eso significa un niño son años más lluviosos y una niña son años más secos. Para el tema de los modelos que en base a la predicción de velocidad de viento o de radiación nos dan la producción eólica o solar, el ingeniero Damián Vallejo está en este momento en la etapa de testeo, unos modelos que sustituirían los que están en uso hoy, que en lugar de darnos para tal velocidad de viento y tal radiación, tal potencia, nos estarían dando la distribución de probabilidad de la potencia, lo cual a los efectos de las simulaciones es algo mucho mejor que lo que teníamos. Y eso está ya funcionando, lo que no está todavía es en producción. Bueno, en el video pueden ver lo que Damián les va a contar más a detalle.
¿qué implementamos en ADME con todo esto? O sea, con todas estas fichas armamos el rompecabezas y tenemos la aplicación que llamamos Bates, que no es otra cosa que un robot que está permanentemente incorporando los pronósticos y el estado del sistema a una sala de simulación de CINCE, ejecutando esa sala de paso horario, 168 horas, optimización y simulación, con 1000 crónicas de simulación de lo que podría pasar en las siguientes 168 horas, y desplegando los resultados en la web de ADME. Eso está en forma cíclica, todas las horas produciéndose y presentándose en ADME. Solo a modo de ejemplo, ahí tienen lo que sería la gráfica de generación, valor esperado de la generación de las siguientes 168 horas, según biomasa, solar, todo así. Esto sería la demanda como vio, o cómo fue simulada, que con cortes de probabilidad, o sea, ven que al principio es bastante determinístico y después se va como incorporando ruido. Esto sería la producción eólica, lo mismo, o sea, al principio más determinística y después le va dando ruido. Y esto sería lo que sería la señal de precio spot de las siguientes 168 horas. Estas tres fueron solo a modo de ejemplo de lo que estamos generando, y en particular esta del precio me parece que está buena porque de alguna forma es la base para fomentar demandas con respuestas, el crecimiento de demandas con respuestas. O sea, podría haber controladores que miraran cuál es el pronóstico del precio spot y en base a eso movieran las demandas en las horas cuando eso fuera posible. Un uso importantísimo de este programa Bates, con toda la artillería estocástica y de estadística que tiene, es lo que el ingeniero Felipe Palacio explica en el video ese que está en Audin, que es la determinación de los bloques de energía exportable. Esto es fundamental para Uruguay porque los excedentes tienen que poder ser ofrecidos a los países vecinos, y en base a la información que se obtiene de las corridas de Bates, se tiene cuáles serían los bloques de energía exportable, con qué probabilidad y cuál es el riesgo que se asume al ponerle un precio determinado a la oferta de exportación, que se hacen casi que con una semana de antelación, o sea que hay un riesgo asociado que hay que calcular. Bien, por aquí vamos terminando con lo que está funcionando y cómo estamos haciendo la programación del uso de los recursos. Ahora les voy a contar un poquito en qué estamos y hacia dónde vamos, ¿tá? Y en eso estamos trabajando, bueno, el equipo de ADME, por supuesto, con un grupo de investigadores de Facultad de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería Eléctrica, el Instituto de Mecánica de los Fluidos, el Instituto de Computación. O sea, es un grupo multidisciplinario que vamos analizando diferentes temas. ¿En qué estamos hoy? ¿Tá? Lo primero es que instalamos una central de ciclo combinado de 540 megas. Eso en un país donde la demanda media es del orden de 1200 megas, se dan cuenta que esa central no es marginal en el sistema y se precisa un modelo que modele todas las particularidades de la central. Bueno, la ingeniera Vanina Camacho, ahí abajo está el link al video que explicará mejor, desarrolló el modelo horario de ciclo combinado teniendo en cuenta dos variables de estado por grupo turbina caldera, para tener en cuenta la necesidad de purga de los circuitos de vapor, las necesidades de calentamiento de la caldera y los ritmos de toma de carga de la turbina de vapor. Bueno, eso está en el video, eso está en etapa de prueba, de test. Obviamente aquí tienen otro elemento donde estaríamos agregando variables de estado, ¿no? 2 variables de estado por lo menos. El ingeniero Ignacio Reyes está testeando en este momento una funcionalidad que tiene CINCE, que tiene un flujo de cargas, la misma plataforma, y permite hacer el despacho óptimo energético teniendo en consideración la red eléctrica en base a una iteración donde tiene una red simplificada para el despacho energético y una red detallada para ver si se está cumpliendo con las restricciones de la red y con las pérdidas de la red para tenerlas en cuenta en el despacho. Bueno, eso está mejor explicado en el video que está ahí abajo. Obviamente que todo esto que les dije, todas
lo de ir a dinámicas rápidas y lo de los agregados que les estoy diciendo que en eso estamos trabajando, van a facilitar que la maldición de Bellman se nos caiga arriba, ¿no? O sea, entonces, estamos agregando un montón de detalle a la simulación que hace que Bellman, la maldición de Bellman, se revele contra nosotros cada vez más. Lo que estamos en un proyecto de investigación que acaba de terminar y estamos haciendo los tests, es lo que les voy a mostrar a continuación, que es nuestra esperanza contra la maldición de Bellman. Bueno, la idea de fondo es que todo el sistema, nosotros lo venimos ejecutando siempre como una cadena de modelos que miramos a largo plazo, el mediano plazo, el corto plazo, y vamos generando las políticas de operación en base a programación dinámica estocástica clásica en nuestro caso. Bueno, la idea es aprovechar que el sistema es casi siempre el mismo que se está calculando para ir mejorando, aprendiendo la política de operación, teniendo siempre en cuenta la solución anterior. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en vez de intentar explorar todo el espacio de estado de la política de operación, vamos por otro lado, que es crear un conjunto de redes neuronales que puede ser vista como un gran cerebro, que lo que está haciendo es aprendiendo la política de operación, pero entonces, y la va aprendiendo por ensayo y error, o sea, es simulando. El sistema detallado para simular lo tiene. El problema es obtener una política, una conducta adecuada. Entonces, lo que implementamos fue inteligencia artificial adentro de CINC, y lo que le damos es una estructura de cerebro, o sea, una complejidad X. Le decimos, bueno, con esta complejidad aprenderé tu mejor conducta. Y en base a simulaciones que son permanentes, ¿no?, está aprendiendo cómo con ese poder de cálculo y con esas herramientas que le estamos dando, con esa capacidad de inteligencia que le estamos dando, qué política de operación puede hacer. Entonces, al final la lucha contra la maldición de Bellman, uno podría decir, la damos por perdida y hagamos lo que podemos con la capacidad que tenemos, ¿tá? Por suerte para nosotros, si bien en los modelos matemáticos la maldición de Bellman es una explosión exponencial, o sea, explota dimensionalmente, la vida real no es así. Y hay un montón de esas variables de estado que uno, mirando menos, podría resumir en una propiedad o alguna característica del sistema y tomar la política de operación en base a eso y no en base a todas las variables abiertas. Les pongo un ejemplo. Supónganse la disponibilidad de cada uno de los generadores de un parque eólico. Sí, yo puedo tener una variable booleana por cada uno, pero a los efectos del sistema, ahí lo que importa es cuál es la potencia disponible del conjunto. Entonces ya no es una variable booleana por cada uno, sino que es algo resumible. Otro ejemplo, si no tengo restricciones de transmisión, de repente todas las hidroeléctricas de una zona, con sus embalses, las puedo resumir en un único embalse. Bueno, todas esas cosas que normalmente nosotros las hacemos por nuestro conocimiento del sistema, la idea es que si venimos al CINC con su cerebrito determinada capacidad de representación, que por ensayo y error él elija dónde pone y en qué momento la fuerza de la representación para obtener la política de operación. Bueno, en eso estamos probando, o sea, ya está funcionando, está implementado, y ahora les voy a mostrar, para terminar, solo dos aspectos de esto mismo, porque me parece que es de interés para todos. Una de ellas es, bueno, cómo aprovechar realmente, cómo darle las herramientas a nuestro CINC con capacidad de aprendizaje para lograr tener éxito. Y una de ellas es la que explica la ingeniera Caporale en el video del link que está ahí abajo, que es la parsimonia temporal. O sea, explotar de alguna manera que existen los ciclos anuales y diarios, o sea, que existen ciclos, y entonces decirle al elemento que está aprendiendo, mirá que podés aprovecharte de que hay ciclos, y entonces capaz que tus parámetros podés reducirlos un montón teniendo en cuenta eso. Después, otro aspecto de
el tema de tener suerte o no en el aprendizaje es cómo se explora el espacio de estado. O sea, ya sabemos que tenemos un espacio de estado dimensionalmente inabarcable. Bueno, en ese aprendizaje continuo, ¿qué vemos y qué no vemos? El ingeniero Solves, en el link que está ahí abajo, explica cuáles son las técnicas que implementamos para exploración dirigida. O sea, durante el proceso de aprendizaje, cómo va probando diferentes cosas y los resultados preliminares que hemos obtenido. Bueno, un poquito pasado de tiempo, pero muchísimas gracias a todos por vuestra atención.